Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir trabajando el concepto de límite y para ello vamos a partir con un pequeño repaso de los contenidos que vimos en la clase anterior. Les quiero recordar que la clase anterior introdujimos este monito que dice límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, ¿ya? Y esto es simplemente un dibujo y lo que hay que tratar de hacer es entender qué dice el dibujo, ¿ya? Y el dibujo habla de un concepto de cercanía. Y en este sentido, la cercanía es doble. Lo que dice esto es que cuando el X se acerca al número A, la función evaluada en este mismo X se está acercando a L. Esta oración hay que grabársela de memoria, ¿ya? Repitámosla una vez más y ojalá que usted también la pueda repetir conmigo. Cuando el X se acerca al número A, la F evaluado en ese mismo X se acerca al número L, ¿ya? Entonces, el X se acerca a la F evaluada en este mismo X se acerca al L. Entonces, es únicamente un concepto de cercanía, ¿ya? Ahora, cuando estoy diciendo, y aquí es importante esto representarlo desde el punto de vista gráfico, cuando digo que el X se está acercando al número A, aquí hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. El A está sobre la recta real. Por lo tanto, cuando me acerco al A, puedo acercarme desde dos lugares. Puedo acercarme por la izquierda o puedo acercarme por la derecha. Y es implícita en la definición que cuando digo que el X se acerca al A, me puedo estar acercando por cualquier lugar. Y en este sentido, como cualquier lugar es la recta real, las únicas opciones que tengo es acercarme por la izquierda y acercarme por la derecha. Y en el sentido del concepto del límite, lo que debe ocurrir es que, sin importar por qué lado me estoy acercando, la F siempre se va a acercar al L. En otras palabras, si me estoy acercando por el lado izquierdo, la F se acerca al L. Si me estoy acercando por el lado derecho, el F también se acerca al L. Desde este sentido, viene la siguiente definición. Límites laterales. Les voy a dar 30 segundos para que le den una lectura y vamos a trabajar el concepto. Miremos rápido para que leamos todos en conjunto. Acá tenemos dos definiciones. Acá estoy con el puntero señalando el lado izquierdo y luego la del lado derecho. Fíjense que la del lado izquierdo, bajo el límite, aparece el A con un signo menos arriba y el lado del lado derecho aparece el A con un signo más, también como un exponente. ¿Bien? La primera definición se llama límite lateral izquierdo porque me voy a acercar por la izquierda. Mientras que la definición del lado derecho es el límite lateral derecho porque en la práctica me voy a acercar por la derecha. ¿Y qué quiere decir esto? Miremos el primero, este que estoy aquí enmarcando. Ese de ahí dice que vamos a escribir este monito cuando el X se acerca por la izquierda al número A. Y el F, por lo tanto, se va a estar acercando a lo que vamos a denotar como L menos. Similarmente,
la definición del lado derecho, me dice que ahora el X se va a acercar desde la derecha al número A. Y en tal caso, la F se va a estar acercando a un L, que lo vamos a denotar como L más. ¿Ya? Esto es más o menos la idea teórica de qué significa límite por la izquierda y límite por la derecha. Límite por la izquierda, me acerco por la izquierda. Límite por la derecha, me acerco por la derecha. Pero ¿quién se está acercando? El X. ¿Ya? Y luego la F se va a acercar a algo que vamos a denotar como L menos y a algo que vamos a denotar con L más. Para que quede mucho más claro, les voy a invitar a que miremos la animación. Fíjense que acá tengo dos dibujos. Y estos son los dos posibles grandes casos que pueden ocurrir cuando uno calcula límite. ¿Ya? Miren con harta atención la animación y la vamos a conversar un minutito. Excelente. Voy a pausarlo. Miren el dibujo del lado izquierdo, esta animación del lado izquierdo. Fíjense que acá me voy a tomar un X por la derecha y un X por la izquierda del número A. Cuando me tomo un X por la derecha, esto da un valor F que quedó acá arriba, y si me acerco por la izquierda, obtengo un valor de F por acá abajo. Voy a volver a poner la animación. Y se dan cuenta que en la medida de que el X se está acercando a la por la izquierda y por la derecha, me estoy acercando a un L menos y a un L más, donde ambos son el mismo. En este caso, claramente, como sin importar por el lado que me acerqué, el L menos y el L más son iguales, uno concluye rápidamente, sin importar por el lado que me acerqué, el límite fue el mismo. Por lo tanto, el límite tiene que existir. Ahora, miremos el otro caso, la gráfica por la derecha, este de aquí, esta gráfica de la derecha. Vuelvo a repetir, voy a tomar un X por la derecha, y fíjense que esto tiene por imagen una F acá arriba. Ahora me voy a tomar un X por la izquierda, y su imagen va a dar un numerito acá abajo. Y veamos qué ocurre. Voy a hacer nuevamente andar la animación. Me acerco por la izquierda y por la derecha a la, y obtuve dos valores. Un L más, que es este de acá arriba, y un L menos, que es este de acá abajo. ¿Y qué ocurrió? Existe el L menos, existe el L más, pero ambos son diferentes. Entonces, puede ocurrir, y esto es re importante, en torno a la definición, puede estar ocurriendo que el L menos exista. Puede estar ocurriendo que el L más exista, pero puede ocurrir que estos sean diferentes. Si esto ocurre, lo que me está diciendo es que cuando me estoy acercando a la función se está acercando a dos elementos diferentes, lo cual no puede ocurrir si el límite existe. Entonces, repaso rápido. Tenemos tres conceptos. El que está pintado acá en la pizarra de la derecha, que es el límite. Sin importar por dónde me acerco a la F se está acercando al L. Después tenemos el límite lateral izquierdo. Si me acerco por la izquierda, obtengo un elemento. El otro, si me acerco por la derecha, tengo un L más. ¿Y cómo se relacionan estas tres cantidades? El límite por la izquierda y el límite por la derecha. Si ambos límites por la izquierda y por la derecha son iguales, entonces el límite va a existir. ¿Y quién va a ser? L menos o L más, porque son el mismo. Pero si al calcular L menos me da diferente del cálculo de L más, lo que digo es, L menos existe, sí. L más existe también.
Pero ¿qué puedo decir de L, que es el límite real? El límite no existe. ¿Ya? Eso lo vamos a trabajar en el siguiente ejemplo. Les voy a dar un minuto para aquellos que quieran copiar alguna cosita de este ejemplo y lo vamos a resolver en un instante más. Muy bien, estimados jóvenes. Les voy a invitar a que se concentren en el dibujo, pero les voy a pedir que se concentren en el dibujo que tengo en la pizarra porque ese es el que voy a rayar. Queremos calcular límite asociado al número 2 o bien asociado al número 5. Vamos a trabajar primero el número 2 y fíjense que me piden esencialmente 4 cosas. Límite por la izquierda, límite por la derecha, luego el límite que es por ambos lados y finalmente f evaluado en 2. ¿Ya? Partamos con el primero, que es el límite por la izquierda. ¿Qué significaba el límite por la izquierda? Significa que el x lo voy a tomar a la izquierda del número 2. Entonces me voy a tomar acá, miren todos en la gráfica, un x a la izquierda de 2. Ahí. Este x, fíjense que voy a mirar su imagen. Lo va como por aquí, tomo el puntito, y esto me va a dar un número ahí muy cercano a 3. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Si el x, fíjense que me dice acércate a 2, si el x se empieza a mover hacia 2, entonces esto de aquí va a empezar a subir. Y por lo tanto, este numerito de aquí se va a empezar a acercar a alguien. Díganme ustedes, en el chat, si el x se empieza a acercar a 2, la función, ¿a qué número se va a acercar? Excelente, se está acercando a 3. Entonces, el límite por la izquierda, cuando el x se acerca a 2, es simplemente 3. Fácil, fácil, fácil. Tenemos el dibujo, utilizamos el dibujo. Entonces vamos a borrar esto que acabamos de escribir, ¿ya? Y ahora concentrémonos en el límite por la derecha. Entonces me voy a tomar un x acá a la derecha y hago el mismo trabajo. Miro su imagen y me va a dar ese numerito de aquí. Y el objetivo ahora es acercarse a 2 por la derecha. Y acá va a venir una pregunta muy, muy importante. Quiero que por favor todos tomen atención. Cuando el x se acerca a 2, significa que de aquí me muevo para allá. Por lo tanto, voy a tener este punto, después voy a tener este punto y así sucesivamente. Y por lo tanto, para cada punto que voy obteniendo aquí, voy teniendo esa imagen, esa de ahí y finalmente ahí. Entonces, ahora viene la gran pregunta. Si el x se está acercando a 2, la función, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Escuchen la pregunta que les hice. Hacia abajo, muy bien. ¿Y va hacia abajo a qué número? Brillante, jóvenes, a 1. Entonces, el límite vale 1. Y volvemos a borrar. Ya. Pregunta rápida.
Escuchen lo que les voy a preguntar antes de responder. Pregunta, ¿el límite por la izquierda existe? Muy bien, el límite por la izquierda existe. ¿El límite por la derecha existe? También. Pregunta, ¿el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha? No. Entonces, ¿el límite existe? No existe, porque para que exista, debe ocurrir que sin importar por dónde me estoy acercando, el límite tiene que ser siempre el mismo valor. Entonces, como estas dos cantidades son diferentes, puedo concluir que esto de aquí no existe, ¿ya? Y cuando uno escribe esta E al revés, lo que quiere decir es que no existe. Finalmente, quiero que miren la gráfica y me digan, ¿la F está evaluada en 2? ¿La puedo evaluar en 2? Por lo tanto, la F en 2 tampoco existe. Entonces, este es un ejemplo súper bonito porque me muestra que puedo obtener límites laterales y puede ocurrir que el límite no exista y más aún, la función en el punto tampoco la puedo evaluar. Dado este primer ejemplito que estuvimos trabajando, les quiero regalar un minuto, no para que copien, sino para que traten de decir cuánto valen estas cuatro cantidades de aquí. Si existen, no existen, y en el caso de existir, cuánto valen, ¿ya? Entonces, háganlo, les voy a dar un minuto para hacerlo, y luego yo voy a entregar los resultados de manera rápida. Ánimo, ánimo, y a hacerlo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es posible que un límite lateral no exista, exceptuando cuando haya una asíntota? Justamente eso lo vamos a ver en las próximas clases, así que lo vamos a dejar por ahora como una pregunta abierta, ¿ya? Pero Ya, espérame un par de clases y lo vamos a conversar un poco más adelante. ya. Muchas gracias. De nada. Estimados, entonces, primer caso. ¿Qué pasa con el límite ahora acercándonos a 5? Por lo tanto, el punto en cuestión es este de acá, donde queremos acercarnos por la izquierda y queremos acercarnos por la derecha, ¿ya? Si nos estamos acercando, y miren con atención, por la izquierda, la gráfica es esta de aquí. Y si me acerco por la derecha, la gráfica es la de acá. Díganme ustedes, el primer límite, el límite por la izquierda a 5, ¿cuánto vale? Excelente, vale 2. Díganme también en el chat, ¿cuánto vale el límite ahora por la derecha? También vale 2. Y aquí viene la gran pregunta. Si el límite por la izquierda existe, el límite por la derecha existe, y además ambos son iguales, ¿qué pueden decir del límite cuando x tiende a 5? Existe, ¿cierto? Porque sin importar por el lado que me estoy acercando, el límite vale lo mismo. En particular, límite, ¿cuánto va a valer en este caso? Para que me lo digan en el chat. Vale 2. Entonces, en este caso, miren por favor un poquito la gráfica. El X, si lo tomo por este lado, la gráfica se comporta así, y fíjense que me estoy acercando por acá arriba a este valor, que es 2. Si me acerco por la derecha, estoy mirando esta parte de la gráfica, y fíjense que esto me está entregando nuevamente el valor 2. Por lo tanto,
El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha y por tanto el límite en total existe y vale 2. Finalmente, ¿cuánto vale f en 5? ¿Existe o no existe? Existe y vale 1. ¿Ya? Bien, jóvenes. Fíjense que hasta este punto, lo único que hemos hecho es ocupar precálculo, la parte de gráfica de funciones, para poder interpretar el concepto de límites. ¿Ya? Entonces, hay una pregunta que es bien interesante. ¿Siempre van a ser así las gráficas? La respuesta es no. ¿Ya? Y en las próximas clases vamos a ir viendo otro tipo de gráficas donde también vamos a poder interpretar límites, incluso límites cuyo valor va a ser más infinito o menos infinito, que tiene que ver con la pregunta que hizo su compañero. Esto de comportarse de manera asintótica al infinito. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando. Primer Profe, teorema. Bien, el primer teorema dice lo siguiente. El límite, cuando x tiende a de f de x vale L, es decir, el límite existe única y exclusivamente si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha y es igual a L. ¿Ya? Entonces, para que el límite exista y valga L, lo que debe ocurrir es que cuando me acerco por la izquierda y simultáneamente cuando me acerco por la derecha, ambos límites van a tener que valer L. Y es justamente lo que estábamos utilizando en el ejemplo anterior. Rápidamente, miren el ejemplo, lo tenemos acá al lado. Si el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, que es justamente lo que estábamos trabajando en 5, entonces el límite existe y vale 2. Por otro lado, que es el caso de la izquierda, si ocurre que los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Eso nos entrega el siguiente corolario. Y el corolario dice lo siguiente. Si el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, entonces el límite no existe. ¿Ya? Entonces, estos dos teoremas hay que saber trabajarlos desde el punto de vista geométrico, es decir, conociendo la gráfica, y también desde el punto de vista algebraico. ¿Ya? Me quiero dar 30 segundos para tener que recordar un par de cositas. La primera, yo igual estoy mirando el chat y les quiero recordar que en general, si quieren hacer preguntas, las voy a ir dejando más bien para el final. Si quieren hacerlas, igual yo las voy mirando, pero no las voy a responder porque tenemos menos tiempo para hacer clase, ¿ya? Pero igual pueden ir trazándolas y yo en la medida de lo posible las voy a ir tratando de responder, más aún trato de hacerlo para que no se queden muy atrasados. Un corolario, dado que me lo están tirando ahí también en el chat, es simplemente un teoremita. Es como un teorema menos importante y que se deduce del teorema anterior. Entonces uno dice teorema, que es el gran resultado, y después corolario, que es una consecuencia del teorema. ¿Ya? Bien. Me interesa ahora que tomemos estos dos resultados y los apliquemos en un ejercicio que es del tipo evaluación. Ejemplo, miren lo siguiente. Nos vamos a dar esta funcióncita de aquí. Esta la trabajamos en la clase anterior. Y dice, primero, trace su gráfica en un intervalo que contenga al 1. Fíjense que el 1 es justamente donde esta función tiene problemas. Y finalmente, a partir de la gráfica, determinar límite por la izquierda, límite por la derecha y el límite total. ¿Ya? Entonces le voy a dar 30 segundos para aquellos que quieran copiar al menos la función y la vamos a trabajar en la pizarra de la derecha.
Bien, bien, bien. Recordemos que cuando tenemos valor absoluto en cosas más o menos de este estilo, en cocientes, en productos, etc., para poder entender mucho mejor la función, lo que debemos tratar de hacer es levantar el valor absoluto, y para ello, simplemente recordar que el valor absoluto de un número a cualquiera es a cuando a es mayor o igual que 0, y es menos a cuando a es negativo. Es muy importante que esto lo maneje muy bien de precálculo, porque no lo voy a estar repitiendo todas las veces que lo utilice, sino más bien ahora al comienzo a modo de repaso. De este modo, en esta funcióncita, tenemos el valor absoluto de x menos 1, que está jugando justamente el papel de la. Entonces me voy a preguntar, cuando esto es mayor o igual que 0, o cuando eso mismo es negativo. En particular, podemos notar que esta función no la tengo definida en 1, por lo tanto, el 1 lo tengo que quitar del dominio. De esta manera, tenemos dos casos. El primero, cuando x menos 1 es positivo, y el otro caso, cuando x menos 1 es negativo. Aquí vamos a dividir un poquito la pizarra. Y vamos a trabajar la función. La función f, que era x cuadrado menos 1 partido por este valor absoluto, dado que en el primer caso estoy suponiendo que el argumento es positivo, para levantar el valor absoluto simplemente repito el mismo número. Entonces, la f va a estar dada por x menos 1, x más 1 factorizando inmediatamente arriba, y abajo va a quedar simplemente x menos 1. La clase anterior les enseñé la gran técnica del chas-chas, obteniendo finalmente que la f es simplemente x más 1. Y acá era la parte importante. Esta función tiene esta fórmula en este lugar, que es igual a esta fórmula, que es igual a esta fórmula. ¿Pero cuándo? Cuando el x es mayor que el 1. La fórmula para f es una recta única y exclusivamente cuando el x es mayor que 1. Veamos qué es lo que pasa en el otro caso. Volvemos a escribir la f. Y ahora estamos suponiendo que este argumento es negativo. Por lo tanto, para levantar el valor absoluto de un número negativo, lo que se hace es, al mismo número, se le antepone un signo menos. Entonces, la f va a estar dada arriba en su forma factorizada, partido por el mismo número, entre paréntesis, con un signo menos. Y volvemos a utilizar la técnica milenaria del chas-chas. Chas-chas. Y por tanto, simplemente para finalizar, la f va a volver a ser x más 1, pero fíjense que abajo queda un signo menos que perfectamente lo puedo trasladar acá arriba. Y esto es cuando el x es menor que 1. Por lo tanto, fíjense que en la práctica la función f tiene dos representaciones. La recta x más 1 a la derecha del 1 y ahora x más 1 con un signo negativo antepuesto a la izquierda del 1. Entonces, esto lo sabemos graficar. Vamos a subir un poquito hasta ahí. Y vamos a trazar los ejes coordenados. El eje X, el eje Y. Y lo primero que vamos a hacer, lo voy a hacer ahora con esto que se borra rápido.
Vamos a graficar a la derecha del 1. Entonces vamos a poner aquí el 1. Aquí voy a poner el 1, el 2, el menos 1 y el menos 2. Ya simplemente para tener como referencia. Voy a borrar esos chiquititos para que no nos molesten tanto. ¿Ya? Ahí tenemos eso. Entonces quiero que miren lo siguiente. Vamos a graficar primero la f a la derecha. Esta. Y sabemos que la gráfica de x más 1 es una recta desplazada en 1 hacia arriba, pero me interesa únicamente a la derecha del 1. Por lo tanto, todo esto que tengo aquí no me sirve. De este modo, la gráfica va a ser esta recta de aquí. La voy a dibujar con azul. Esa. Pero, como la quiero a la derecha de 1, significa que en 1 no está definida. Y hago un circulito en blanco. Por otro lado, quiero la misma recta, pero ahora con signo negativo. Eso quiere decir que hubo una reflexión. Y por lo tanto, la gráfica va a ser de la siguiente manera. Va a ser esta misma, pero ahora así. Y vuelvo a rescatar lo mismo que les comentaba la clase anterior. Hasta aquí, lo único que hemos hecho es precálculo. Graficar rectas, tomar una función, representarla como una función por ramas, luego ser capaz de graficarla e interpretar resultados. ¿Bien? Entonces resolvamos lo que nos compete para efectos del curso de cálculo. Parte A. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la f. Si me estoy acercando por la izquierda, significa que me quiero acercar al 1. Lo vamos a enmarcar para que todos tengamos claro que quiero trabajar con el 1. Pero me voy a acercar por la izquierda. Si me acerco por la izquierda, la rama que estoy tomando es esta de aquí. Entonces, en la medida de que estoy cerca de 1, la gráfica se empieza a acercar ¿a qué número? A menos 2. Entonces, mientras más cerca estoy de 1 por la izquierda, la gráfica está más cerca de menos 2. Y por lo tanto, el primer límite vale menos 2. Veamos ahora qué pasa si me pregunto por el límite a 1 por la derecha de la f. En este caso, debo pararme a la derecha de 1. Eso quiere decir por acá. Y por tanto, la gráfica es esta rectita de aquí. Entonces, miremos. Si me empiezo a acercar al 1, la gráfica comienza a bajar. ¿Y a qué número se empieza a acercar? Para que lo digan en... Excelente. Muy bien, jóvenes. Se empieza a acercar al número 2. Entonces, si me acerco al 1, miro la gráfica y veo que la gráfica se está acercando a 2. Y por lo tanto, esto da 2. Finalmente, pregunta rápida al chat. ¿Estas dos límites son iguales o diferentes? Diferentes. Y si son diferentes, ¿qué puedo deducir del límite cuando x tiende a 1 de f de x? Que no existe. Bien, jóvenes. Yo sé que esto, como es un concepto nuevo, a diferencia de precálculo, que eran cosas que muchos ya habíamos visto en el colegio, no todo, pero muchas cosas sí, el concepto de límite es un concepto netamente intuitivo que buena o malamente ocupa mucho de precálculo, ¿ya? Y es por eso
que es importante que ustedes tengan muy fuerte precálculo en su cuerpo. Y si no lo tienen, lo primero que tienen que hacer es ir a repasar, ¿ya? En esta primera parte, como les había comentado, hay que manejar muy bien las gráficas, ¿ya? Y ya en un par de clases más, hay que también manejar las dos primeras clases de trigonometría, principalmente la clase 2. ¿Bien? Sigamos avanzando. A continuación, vamos a ver un concepto nuevo que se llaman las leyes de los límites, y estas leyes van a ser de gran importancia para poder calcular muchos límites desde el punto de vista algebraico. Entonces, voy a subir aquí un poquito. Y quiero partir con la siguiente idea para que esto vaya a quedar, ojalá, lo más claro posible. En el enunciado me están dando dos límites. El límite de la f y el límite de una función g. ¿Qué es importante de esto? Que en el teorema me están explicitando que estos dos límites existen. En particular, yo puedo decir, el primer límite le vamos a llamar L1 y el segundo límite le vamos a llamar L2. Y vamos a mirar el primer caso, el L1, este de aquí. Entonces yo voy a poner aquí una pequeña línea y quiero que se concentren en lo que vamos a afirmar a continuación. Quiero calcular el límite cuando x tiende a la de la misma f que teníamos antes, pero ahora multiplicada por una constante c. Y les voy a pedir que en este instante no hagan más que tomarme atención. Recordemos el inicio de la clase. ¿Qué significaba este monito de aquí? Si el x se está acercando a la f evaluada en este mismo x se está acercando en este caso a L1. Bien. Entonces, esta idea la vamos a reutilizar acá abajo. Tomen atención. Les voy a hacer la pregunta para que la respondan en el chat. Si el x se acerca a la... Todos tomen atención. Si el x se acerca a la f, ¿a quién se está acercando? Ya, ojo, no se está acercando a L, se está acercando a L1. ¿Ya? Vuelvo a repetir la pregunta para que la vuelvan a responder. Si el X se acerca a la F, ¿a quién se acerca? A L1. Por lo tanto, el paréntesis completo se va a estar acercando a C multiplicada por L1. ¿Se explica? Por lo tanto, aquí lo que tengo es C multiplicada por L1. Y ahora volvemos para arriba. ¿Quién era L1? Simplemente este límite. Por lo tanto, lo que tengo aquí es C multiplicada por el límite, cuando x tiende a la, de la f de x. Y con esto, 30 segundos de atención. La primera propiedad, la primera ley de los límites me dice lo siguiente. Si sé cuánto vale este límite, y me dicen que ahora quiero calcular el límite de la misma función multiplicada por una constante, lo único que usted tiene que hacer es, muy bien, sacar la constante. Entonces, la primera propiedad dice, el límite de una función por una constante, saca la constante fuera. Y se acabó. ¿Ya? Ahora, quiero
mirar el siguiente caso. Límite cuando x tiende a la de una suma f de x más g de x. Y quiero que todos respondan en el chat rápidamente. Si el x se acerca a la f, ¿a quién se acerca? Brillante. A L1. Y ahora les pregunto, si la x se acerca a la g, ¿a quién se acerca? A L2. Por lo tanto, si el x se acerca a la, esto se está acercando a L1, esto se está acercando a L2, por lo tanto la suma se acerca a L1 más L2. Pero ahora volvamos. ¿Quién era L1? El límite de la f. ¿Y quién era L2? El límite de la g. Conclusión, para que todos miren con atención. Si tengo el límite de una suma, es distribuir el límite del primero más el límite del segundo. ¿Qué pasaría si en vez de tener un más tengo un menos? Va a pasar eso. ¿Se explica? Muy, muy bien. Ahora, solo para terminar, ¿se dan cuenta que una vez que uno entendió el L1 y el L2, los otros van a ser exactamente lo mismo? ¿Qué pasaría con el límite del producto? Para que vean ahora el teorema donde estoy ocupando el puntero. El límite del producto, el primero se acerca a L1, el segundo se acerca a L2, por lo tanto lo que voy a obtener es L1 por L2, que son justamente esos límites. Similarmente, en el cociente, el de arriba se acerca a L1, el de abajo se acerca a L2, por lo tanto, este límite va a ser L1 partido por L2. Salvo que en el cociente hay que tener cuidado con un solo objeto. Que el denominador, desde el punto de vista del límite, nunca dé 0. ¿Ya? Entonces, estas 4 propiedades, estas 4 leyes, van a ser fundamentales para el cálculo de límites. ¿Ya? Y hay que sabérselas de memoria. Entonces las vamos a utilizar a continuación. Y la única restricción, Iván, es esa. ¿Ya? Simplemente que abajo no dé 0. Una pequeña nota dice lo siguiente. Estas leyes siguen siendo ciertas para los límites laterales. Y como muy bien dice Diara, ¿qué pasa si abajo da 0? Llorar. ¿Ya? No, pero si no, no están. ¿Ya? Vamos a mirar qué es lo que pasa cuando da 0. Este ejemplito de acá, yo se los voy a dejar de tarea para que lo hagan desde el punto de vista gráfico utilizando las propiedades. Primero, el límite de esta suma y luego el límite de este cociente. Traten de determinar si el límite 1 existe y después si el límite 2 existe. ¿Ya? Esto se los dejo de tarea. Teoremón, para que vamos todos avanzando con esto. Este teorema le podemos dar un segundo nombre. Se llama el teorema de reemplazo o también denominado el teorema de evaluación. Este es el caso soñado de todo alumno. ¿Por qué? Porque calcular límite es igual a evaluar. Entonces repasémoslo rápido. ¿Cuánto vale el límite de una constante? Como la constante nunca cambia, el límite de una constante es la misma constante. ¿Qué pasa si quiero calcular el límite de x a la n? Simplemente el x lo reemplazas por el número a en el cual estás calculando el límite.
Como todo polinomio es una suma de constantes multiplicadas por x a la n, juntando 1 con 2, uno deduce que cuando quiere calcular el límite de un polinomio, es simplemente toma el polinomio y evalúalo en a. Y finalmente, cuando uno quiere calcular la raíz enésima, ocurre exactamente lo mismo. Entre las leyes de los límites y este teorema, tenemos material suficiente para hacer una interrogación 1. ¿Ya? Esto es esencialmente gran parte de la prueba. Entonces, miremos estos dos límites. ¿Ya? Con harta atención. Quiero calcular estos dos límites, así que les voy a dar un minutito para que copien el ejemplo y lo podamos desarrollar en conjunto en la pizarra lateral. Bien, les quiero regalar un minutito para que traten de hacer estos límites y luego los voy a acompañar yo. Ya, les doy 2 minutitos para que traten de trabajarlos y luego los voy a estar trabajando yo con ustedes. Pero quiero que traten de hacerlos también ustedes. Bien, estimados jóvenes. Quiero que nos concentremos en el primer límite y quiero que repasemos rápidamente las propiedades. Las leyes de los límites son 4. ¿Ya? Vamos a volver un poquito hacia atrás. Son 4, mírenlas aquí. Estas 4 leyes. Y estas 4 leyes hacen relación a la parte algebraica de los números, es decir, multiplicar por una constante, sumar funciones, multiplicar funciones y tomar cocientes de funciones. Y lo que me está diciendo este teorema es que el límite se comporta súper bien con esto. Es decir, las constantes salen fuera, la ley 1. El límite se distribuye para la suma, se distribuye para el producto y se distribuye para el cociente, salvo que en la ley 4 tenemos que exigir que abajo no se haga 0. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué pasa si vale abajo 0? Observemos ahora el primer ejemplo. En el primer ejemplo, lo voy a trabajar en la pizarra, dice, tengo el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 3x cuadrado menos 1 partido en 2 menos 5x.
Y acá necesito que me tomen atención porque aquí vienen las partes más importantes. Cuando usted, y esto para que si quiere lo anota, cuando usted tenga que calcular un límite, lo primero que hay que tentar, vuelvo a repetir, cuando tenga que calcular un límite, lo primero que hay que tentar son las 4 leyes. Tengo que preguntarme si las puedo utilizar. Y acá pueden observar que en el ejemplo 1 justamente tengo un cociente. Por lo tanto, ¿cuál sería la tentación? El límite del de arriba dividido en el límite del de abajo. ¿Cuál debiera ser la única precaución que debo tener para ocupar el límite del cociente? Que el límite del de abajo no valga 0. Entonces, escribamos eso rápido, miren. Lo primero que voy a hacer es decir, esto va a ser el límite del de arriba dividido, aquí pongo un paréntesis grande, en el límite del de abajo. Una vez que ocupé la ley, me pregunto por este teorema que aparece en la diapositiva. Pregunta rápida. Arriba, en el numerador, ¿tengo un polinomio? Sí. Abajo, ¿tengo un polinomio? También. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer para calcular el límite es llegar y evaluar. Pregunta, abajo, cuando evalúo en 2, ¿me da 0? No es. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad, puedo aplicar la ley del cociente, dado que abajo no da 0, porque abajo es llegar y evaluar un polinomio. Por lo tanto, en este caso, lo único que tengo es 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 1. Partido en 2 menos 5 multiplicado por 2. Entonces veamos. Acá dio 8. Esto de aquí es un 8. ¿Ya? Esto de aquí, ¿cuánto es? Un 12, ¿no? Entonces, esto de aquí da 20, menos 1 da 19. Perdón, se me dio vuelta el 6. Ahora sí. Y dividido en 10 menos 2, que sería menos 8. Por lo tanto, el resultado es menos 19 partido por 8. Entonces, fácil, fácil, fácil. Primero, llego y utilizo las leyes. Y luego ocupo el teorema que tenemos aquí arriba. Llegar y evaluar si da una constante, una potencia de n, una raíz enésima o un polinomio. ¿Ya? Entonces, ahora veamos el problema 2. Les voy a pedir que me regalen un minuto de atención. Dejen de copiar. Miren el problema 2. Nuevamente tengo un cociente de un polinomio arriba y un polinomio abajo. ¿Qué pasa cuando el polinomio de abajo lo evalúo en menos 2? Me da 0. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Tomar un pañuelo grande porque vamos a llorar. Y ahí viene la parte importante, que es lo que hemos hecho en las clases anteriores. Si me da que abajo es 0, lo que tengo que hacer es manipular esta expresión para hacer desaparecer el 0 de abajo, y eso se hace con la técnica milenaria del chachas. ¿Bien? Entonces, si puedo aplicar las leyes, las utilizo al tiro. Si no puedo, manipulo algebraicamente la expresión para llevarla a un punto
donde pueda aplicar las leyes de nuevo. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor con el ejemplo, mucho bla bla, y lo más importante es ver cómo esto funciona. Entonces, escribamos límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 3x menos 10 partido en x cuadrado menos 4. Y ahora quiero que por favor todos tomen mucha atención. Miren. Cuando el x se acerca a menos 2, ya conversamos que abajo vale 0. Pero arriba, cuando evalúo en menos 2, también me da 0. Por lo tanto, eso quiere decir que el 0 de arriba con el 0 de abajo se van a cancelar. Déjenme decirlo de una manera mucho más entretenida. Precálculo. Si c es raíz, x menos c es factor. Vuelvo a repetirlo. Si menos 2 es raíz, significa que x menos 2 es factor. En otras palabras, x más 2 es factor del de arriba y es factor del de abajo. Y luego usted solamente tiene que sonreír y decir chachas. Hagamos eso. Primero, tendremos límite cuando x tiende a menos 2. Factoricemos arriba. Dos números que multiplicados den menos 10 y sumados den menos 3. Eso quiere decir que aquí tengo el 5, el 2, el menos y el más. Teorema del factor. X más 2 es factor. Ahora, factorizo abajo. X más 2 multiplicado en X menos 2. Y aquí recuerdo lo siguiente. Quiero, por favor, que me tomen atención en esto. Recuerden, voy a quitar el límite. Y la expresión de arriba es igual a la expresión de abajo desde el punto de vista numérico. Por lo tanto, ocupar lo que tengo arriba o bien ocupar lo que tengo abajo da exactamente lo mismo. Más aún, la expresión de abajo, como lo están diciendo muy bien en el chat, es simplemente chas. Por lo tanto, esto deberá ser x menos 5 partido en x menos 2. Esta expresión de acá arriba y esta de acá se ven diferentes, pero son lo mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista del límite, calcular el límite de esto, calcular el límite de esto, o calcular el límite de x menos 5 partido en x menos 2, es lo mismo. ¿Profe? Y si hay muchos Regálame un instante y voy a terminar ya. con el ejercicio. Muchas gracias. Y ahora, quiero que me regalen el último minuto para terminar el ejercicio y terminar la clase. Pregunta. ¿Abajo da 0 cuando calculo el límite? No, ¿cierto? Entonces, fíjense cuál es la técnica. Primero, me pregunto si puedo ocupar la ley. Cuando evalúo abajo, me doy cuenta, ¡oh! Yo 0, no puedo. ¿Qué hago? Manipulo algebraicamente y llegué a una expresión simplificada donde vuelvo a hacerme la misma pregunta original. Puedo aplicar la ley y me pregunto cuánto vale el límite del de abajo y cuánto vale el límite del de arriba. ¿El de abajo vale 0? No. Por lo tanto, esto va a dar el límite del de arriba partido, perdón, me equivoqué un poquito, me entusiasmé, partido en el límite del de abajo. Y con esto, quiero que ustedes me ayuden. ¿X menos 5 es un polinomio? En el chat. ¿X menos 5 es un polinomio?
Sí, de grado 1. ¿Y el de abajo, x menos 2, es un polinomio? También. Por lo tanto, solo llegar y evaluar. Entonces, arriba va a dar menos 2, menos 5, partido en menos 2, menos 2. Resultado total debería ser menos 7, partido en menos 4, el cual en realidad es 7 cuartos. Último repaso. Lo primero que hay que tentar cuando uno tiene que calcular un límite son las 4 leyes. Sacar constantes, límite de la suma, límite del producto, límite del cociente. Si me doy cuenta que puedo aplicar la ley sin que nada se indetermine, llego y calculo. Y eso significa llegue y evalúe. Pero si me doy cuenta que al aplicar la ley algo no funciona, por ejemplo, en el caso del cociente, el denominador vale 0, lo que tengo que hacer es manipular algebraicamente la expresión que determina la función para simplificarla. En otras palabras, en palabras sencillas, simplifique. Factorice, elimine términos semejantes. ¡Chachas! Y luego de haber hecho ese proceso, intente nuevamente aplicar las leyes de los límites y lo más probable es que va a funcionar. Chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación y luego para aquellos que quieran hacerme preguntas, me voy a quedar un par de minutos respondiéndolas. Les dejo un gran abrazo, mucho ánimo. Yo sé que esta parte es un poquito intuitiva y un poquito nueva y por lo tanto uno piensa que es difícil, pero después de trabajar un rato entrenando, porque esto se hace solamente entrenando, les puedo asegurar que lo van a entender y les va a ir bien en su evaluación y van a poder aprobar el curso. Así que harto ánimo, mucha fuerza, mucho cariño para todos, un abrazo y que tengan una gran semana.